Hola amigos, amigas, no me conocéis, espero que muy pronto podáis saber de mí. Me llamo Borja Niso y muy prontito voy a estar con nuestros amigos de Cuentos Corporativos contando una historia sorprendente sobre los sueños, sobre la vida, sobre la felicidad, sobre el amor, sobre la música y de cómo me convertí en un pianista profesional siendo ingeniero en 3 años y sin tener ningún conocimiento sobre música, técnica ni solfeo. Nos vemos muy pronto. El espectáculo ha sido brutal, magnífico, lleno de magia, sentimientos y emoción. Espectacular, es que me ha encantado, de verdad. Súper emotivo, he estado muy emocionado prácticamente todo el espectáculo y he visto otros espectáculos de Borja y este es especial. No soy como tú, pura, fuerte como tú, dura siempre brillas tú, luna, préstame tu luz. Yo animo a todo el mundo a que venga a conocer este espectáculo. Está lleno de luz, está lleno de color, está lleno de esperanza. Este espectáculo me ha sorprendido muchísimo, es una visión completamente distinta, mucho más esperanzadora. Hola amigos de Cuentos Corporativos, te saluda Adolfo Álvarez y hoy acabamos de terminar la grabación de una persona que realmente se sale del promedio, pero aquí literalmente sí se sale del promedio. No es bullshit de personas que queremos que sencillamente nos escuches, no, es que la persona que acabamos de entrevistar es alguien que tenía una vida regular como cualquiera de las cientos o miles de personas que podemos interactuar y que de repente tuvo un aha moment, una epifanía que radicalmente cambió su manera de pensar. A ver qué opina mi amigo Adrián Palomares. Adrián, tú que fuiste el promotor, que lo descubriste, contabas que ocurrió durante las Navidades 2024. ¿Qué te llevas de este episodio que vamos a escuchar en estos momentos? Mira, Adolfo, desde que vi el primer video de esta historia en Instagram, literalmente, me pareció una historia impresionante. Me pareció una historia digna de traer justamente a Cuentos Corporativos por todo lo que representa. Un ingeniero informático, español de raíces mexicanas, según nos confesó ahora, ¿no? Que después de muchos años de carrera como emprendedor, en algún momento siente un llamado, siente algo que le dice, dirige tu vida hacia otro camino. Y ese otro camino lo ha llevado ya a convertirse en pianista profesional, a dar más de 400 conciertos en diferentes países de Europa, a tener más de 92,000 escuchas. Creo que es una historia impresionante. Yo sigo teniendo la piel chinita de esta conversación y claramente platicar con nuestro invitado Borja Niso no me ha decepcionado. Al contrario, estoy sumamente entusiasmado por todo lo que representa, ¿no? Me quedo con un gran sabor de boca. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya nuestra historia y para hacerlo diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez
un niño nacido en Madrid, pero hoy nos confiesa que de raíces mexicanas. Ya nos contará él un poco más. Nació en un día inusualmente caluroso en noviembre de 1980. Nuestro invitado tuvo una infancia de lo más normal, un estudiante promedio, responsable, trabajador y se confiesa un poco terco. Decidió estudiar ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Madrid, pensando que la tecnología sería su futuro. Él inicia su carrera profesional como emprendedor, fundando empresas como Valentis, Reinicia Z y Observatur, todas empresas enfocadas a atender el sector turismo, al grado que nuestro invitado fue también presidente de la Comisión de Turismo de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, la ANEID, en España, pero su futuro tampoco iba a estar ahí. En noviembre del 2015, escucha por primera vez el tema Nuvole Bianche, que fue parte del anuncio de la Lotería de Navidad. Y ahí cambió su vida. Decide tomar el teclado electrónico de su hijo Hugo y probar suerte tocando. Era ya 2016 cuando escucha al autor de esta pieza, el compositor italiano Ludovico Einaudi, en un concierto en el Teatro Real de Madrid. Yo no pude evitarlo y empecé a escuchar Nuvole Bianche, la están oyendo de fondo. Y bueno, esta pieza cambió su vida y se enfocó a tocar el piano y a tocar de oído múltiples piezas y a componer otras más. Y así fueron pasando los primeros meses cuando se da cuenta de que el llamado de la música no puede vivirlo solo de medio tiempo. Y con 35 años apenas y la vida resuelta, decide enfocar este talento musical innato al 100% y le da un giro radical en el que deja los negocios, proyectos, amigos y familia para hacer de la música su vida. Borja Niso, nuestro invitado, es, como hemos mencionado, un virtuoso del piano, que hoy tiene más de 4 años dando conciertos, cosecha más de 400 espectáculos y cerca de 90,000 espectadores. Borja, de verdad, es un privilegio tenerte en Cuentos Corporativos. Qué gusto que estés con nosotros. El placer es mío. Para mí fue un regalo cuando recibí vuestro correo electrónico invitándome a participar en este podcast. Os tengo que ser sinceros, y es mi primer podcast internacional. Así que eso es algo que sabéis que nunca olvidaré. Aquí en Cuentos Corporativos, mi primer podcast al otro lado del gran océano. Además, un país para mí muy, muy querido porque mis bisabuelos vinieron de allí y, de hecho, bueno, vivieron allí. Mucha familia vive aún en México. Y nada, yo aquí dispuestos a responder a vuestras preguntas, a emocionar a la gente a través de mi historia. Y cuando queráis, podemos empezar. Muy bien, entonces para poder empezar, en este caso, nos vamos a ir al fondo de la caja de la vida de Borja. Entonces, escuchábamos al principio cuando Adrián comentaba que naciste en Madrid, una infancia normal, pero cuéntanos tú, infancia normal, ¿cómo fue la infancia de Borja en los años 80? Estaba de moda Mecano, recuerdo en aquella época. Nosotros estamos un poquito, unos cuantos añitos un poco más. Y era nuestra década. Pero cuéntanos tú, ¿cómo fue tu infancia? Pues mira, a nivel musical, te diré que mi padre era un poquito más rockero y yo creo que Mecano no sonaba en casa, sonaban más otro tipo de grupos más Barón Rojo, más puede ser. rockero, efectivamente. Barricada y compañía. Pero bueno, yo siempre digo que tuve una infancia normal porque he conocido, a lo largo de mi vida, ya tengo 44 años, he conocido gente con verdaderas historias traumáticas y verdaderas historias sorprendentes en la infancia. Y por eso siempre digo que tuve una infancia normal, porque no recuerdo mucho sobresalto. Es cierto que sí que recuerdo, bueno, los primeros años del colegio y de mi infancia y primaria, ¿no? Lo que era la antigua EGB, que estudiábamos hasta los 14 años. Sí que recuerdo ser un niño bastante tímido. Era gordito, tenía gafas. Entonces, bueno, me acuerdo que los niños me llamaban cuatro ojos y, bueno, las típicas cosas que dicen los niños para molestar a otros. Pero más allá de eso, la verdad es que recuerdo tener una infancia normal, como cualquier otro niño, jugando en el parque, sin saber muy bien lo que quería hacer de mayor. Me imagino que unas veces quería ser médico, otras veces policía y otras veces cantante.
Y luego, bueno, pues la verdad es que fui evolucionando hasta que llegué al instituto, a lo que se llamaba aquí el bachillerato. Y ahí empecé a tener un poquito más claro qué quería ser de mayor y me especialicé en la rama de biosanitaria, ciencias de la salud, que se llama, porque yo realmente lo que yo quería ser era ingeniero genético. Desde los 10, 12 años empecé a leer muchas revistas, muchos libros de ciencia. Me encantaba la biología y bueno, pues me intenté especializar ahí hasta que llegué a los cursos preuniversitarios, lo que aquí se llama en España el COU, ahora bachillerato, antiguamente COU. Y bueno, hice mi selectividad, que es el examen de acceso a la universidad. Y bueno, pues no tuve mucha suerte porque yo era un niño que se ponía muy nervioso con los exámenes. Muy, 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 muy nervioso. Y de hecho me lo sabía todo muy bien, pero siempre me salían muy mal. Y bueno, pues me salieron mal los exámenes. Y al final no saqué la nota que necesitaba. Me hacía falta un 6,5 para entrar en biología y saqué un 6,43. Me faltó un 0,07. Casi. Casi. Y bueno, pues decidí, echando unos dados, jugármela toda a una carta. Y la carta que salió fue informática. Imaginaros, podía haber salido cualquier otra cosa. Y empecé a estudiar ingeniería informática y así, bueno, pues hasta mis 23 años que terminé la carrera y empecé a trabajar en las empresas que yo mismo creé, como habéis comentado. Oye, Borja, y a ver, ¿por qué decides dedicarte a emprender? ¿Por qué comienzas esa carrera primero de emprendedor? Sobre todo pensando en que podrías, pues, haber buscado entrar a un corporativo o algo así. ¿Por qué te inclinas por Pues ese lado? fíjate, es muy buena pregunta y es bien, nunca me la había hecho. Pues esto nace con 16 años, 15, 16. Mi hermano, que es mayor que yo, tiene casi 7 años más, él montó unos pubs, unas discotecas, cuando yo tenía más o menos 14, 15 años. Y con 16 empecé a trabajar con él. Y fue algo que me motivó muchísimo. Me gustó mucho el trato con el público. De hecho, durante unos años fui disc jockey y esa fue mi primera entrada en la música. Por supuesto, yo lo que ponía era rock, rock del bueno. eh, y ahí me di cuenta en esos años, en los 16, 17, 18, hasta los 20, 22, que estuve compatibilizando mis estudios con el emprendimiento. Me di cuenta de que realmente me gustaba la gente, me gustaba relacionarme con otras personas, pero sobre todo me gustaba ser yo el que creara la propuesta estratégica, ¿no? Que me gustaba trabajar para mí. Y tú fíjate que empecé la carrera, como te digo, haciendo una carrera que no sabía si me iba a gustar, pero sí tenía claro una cosa, y es que iba a trabajar para mí. Porque los años que había trabajado para mí con mi hermano como socio, me había dado cuenta que es lo que a mí me gustaba, que no quería trabajar para una empresa, que no me gustaban las normas, no porque no me gustara cumplirlas, sino que me gustaba ser yo el dueño de mi propia vida. Y fíjate, en el último año de carrera, el quinto año, un profesor de una asignatura optativa, una asignatura prácticamente sin ninguna importancia, me dio una pista y era crear empresas relacionadas con el mundo de Internet. Era el año 99, 2000, 2001, 2002, es decir, Internet estaba empezando en España. Y antes de terminar la carrera, creé mi primera empresa, que se llamó Open Your Web, Abre tu Web, y ahí empezó todo hasta que años después, cuando en el 2015 descubrí que mi verdadera vocación era la música. Pero yo realmente lo descubrí en esos primeros años. Tenía claro que yo quería crear mis proyectos empresariales, que yo quería decidir mi camino, mi vida, mi estrategia, que yo quería ser dueño de mi vida, ¿no? En definitiva. Pero no fue por la familia. Fíjate, mis padres funcionarios, maestros de escuela, mis abuelos empresarios, o sea, empresarios, trabajadores, me refiero. No había habido en mi familia ni emprendedores, ni nada parecido. Simplemente había tenido a mi hermano como ejemplo, mi hermano mayor. Pero lo tuve clarísimo, ¿eh? Tuve muy claro. Y nunca trabajé para nadie. Siempre trabajé para mí. ¿Y cómo vino del mundo de la web y que es verdad, estabas hablando del momento en que estaba el plena burbuja.com en el aire, a brincar a lo que es el escenario del turismo?
Pues fíjate, ¿Cómo se hace esto? sí, pues fue una evolución, porque bueno, ya como os digo, en esos años, desde el 2002, 2003 que creé Open Your Web hasta el 2016 que terminé con Reiníciate, habían pasado 6 empresas en total, con un grupo de empresas entre medias, y yo creo que fui evolucionando. Empecé a trabajar con muchos sectores, principalmente sector de las comunicaciones, telco, bancario, sector em, del retail, sobre todo, y de repente surgieron algunos proyectos con la administración pública dentro del mundo de la cultura, el arte y el turismo, y empecé a emocionarme. Era algo que me llenaba muchísimo, me encantaban los proyectos turísticos, los proyectos culturales, crear planes estratégicos, crear sistemas de información geográfica basadas en información turística. Estuve como 4 años hasta el 2007-2008 trabajando en todos los sectores, y a partir del 2007-2008 intentamos ir redirigiendo la estrategia de la compañía. En ese momento teníamos casi 70 empleados entre España y Argentina. En Argentina tuvimos una oficina durante 4 años con 30 personas en plantilla, y empezamos a redirigir todo el negocio hacia el mundo turístico. En el 2008-2010, que fue la crisis, la gran crisis económica, en España fue cuando afectó más, en el 2009, yo creo que ya prácticamente todo era turismo. Y bueno, pues como te digo, me di cuenta de que me encantaba, que me gustaba mucho más hacer proyectos relacionados con la consultoría turística que no con la consultoría en otros entornos, ¿no? En entornos más retail o más bancario, comunicaciones. No me llenaba tanto. Oye, qué historia tan interesante. La verdad es que emprender de cero y llegar a 70 empleados se dice fácil, pero esto no lo es. No. Pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de un momento en el 2015 donde un comercial de lotería te marcó. Así es. Platícanos un poquito de qué pasó ahí. Pues mira, voy a intentar contar la historia y voy a intentar que los oyentes que nos estén escuchando les voy a intentar transportar a ese momento, ¿vale? Y la voy a intentar contar como yo la viví desde el principio. Adelante. Yo en esa época estaba ya con mi última empresa, Reiníciate, que era una empresa que me hacía muy feliz, porque mucha gente me pregunta si mi cambio fue porque mi trabajo no me gustaba. Yo era muy feliz, me encantaba mi trabajo, trabajaba muy poquitas horas al día, podía recoger a mi hijo del colegio, le podía llevar al colegio, que para mí eso era la verdadera vida. Pero bueno, al final la vida me llevó hacia otro camino, ¿no? Pues yo un día llegué a casa, ese día llegué tarde porque tuve varias reuniones, como te digo, no pude ir a recoger a mi hijo, y cuando llegué a casa me dijo mi hijo que por qué no veíamos un ratito la televisión, una serie de dibujos animados que veíamos, muy conocida aquí en España, creo que era Dora la Exploradora. Es que estaba muy bien. Y bueno, acabó, cenamos, y justo cuando vamos a apagar la televisión ponen un anuncio. Y la verdad es que me quedé como muy impactado. Era el estreno del anuncio de la lotería. Aquí en España, durante muchos años, los anuncios de la lotería han marcado mucho la publicidad en nuestro país. De hecho, se invierte una cantidad de dinero muy importante porque en España se juega mucho a la lotería de Navidad. Bueno, pues ese año hubo un anuncio especialmente bonito. De hecho, fue un anuncio que internacionalmente ganó muchísimos premios a nivel mundial. Yo creo que es el anuncio más bonito de la Navidad, con independencia de lo que a mí me pasó. Creo que era muy bonito. Pero ese día, esa noche, a mí me hizo un clic en la cabeza. Yo sentí como una llamada, no sé cómo explicarlo. De hecho, recuerdo que acabó el anuncio y yo estaba así, mirando la pantalla como embobado. Acosté a mi hijo porque ya eran como las 9 y pico, y me fui a la cocina a buscar información. Tenía el portátil allí, acostumbraba en esa época a trabajar mucho en la cocina, por eso de tener la nevera cerca. Y en esto que me meto en YouTube, y en la página web de Loterías y Apuestas del Estado acababan de estrenar el anuncio. Ese día, era un 20 y tantos de noviembre. Y abajo, en pequeñito, en los créditos, aparecía el título de la pieza, que se llamaba Nuvole Bianche, Nube Blanca, y ponía que el compositor se llamaba Ludovico Einaudi. Yo esa noche, realmente fue esa noche cuando yo descubrí a Ludovico. Pero Ludovico llevaba ya como 8 o 10 años teniendo muchísimo éxito en todo el mundo, sobre todo por bandas sonoras de películas como Intocable, una película francesa muy conocida. Pero yo lo descubrí ahí. Bueno, me acuerdo que me cogí el móvil, me puse el Spotify, me empecé a escucharla en bucle, me acosté
no pude dormir, o sea, es decir, no pude parar de escuchar toda la noche con lágrimas la canción una y otra vez, una y otra vez. Al día siguiente me fui a mi trabajo y mi socio me dijo que tenía mala cara, que qué me había pasado. Digo, no has podido dormir y tal. Y le dije, no, ayer vi un anuncio y no se me quita de la cabeza. Estoy con los cascos escuchando la música y en esto que enciendo el ordenador, no me acuerdo qué iba a hacer. Imagino que iba a buscar algo de información o lo que fuera. Y me meto en Google y lo primero que me aparece en Google, no sé si es fruto de la casualidad, o de cookies, o de algo, alguna estrategia de la vida, me aparece un anuncio de publicidad de Ludovico, que ya había descubierto la noche anterior, y pone que Ludovico venía al Teatro Real de Madrid el 16 de abril de 2016, es decir, 6 meses después. Claro, yo en ese momento siento como un escalofrío. Digo, yo tengo que ir. Yo nunca había ido a ver a Ludovico, la acababa de descubrir. De hecho, yo nunca había ido al Teatro Real, que eso tenía más gravedad. Y yo dije, bueno, es el momento. Voy a ir a ver a Ludovico, voy a ir al Teatro Real, así que no me lo pensé 2 veces y compré la entrada. Esa misma mañana. En esto, que era un jueves, creo recordar, y el fin de semana, el sábado o el domingo, me dio por meterme en el Teatro Real, por curiosidad. Y no quedaba nada. Habían colgado el cartel de Sold Out, de todo vendido. Claro, yo no sabía que Ludovico lo vendía todo. Y aquí va como mi primera píldora, ¿no? Lo llevo pensando todos estos años, chicos. Imaginaros si me entra una llamada telefónica, o me llama un cliente, o me llama un socio. Si cualquier persona, en el momento de que yo entré a comprar la entrada, me hubiera interrumpido, a mí se me habría olvidado, porque en ese momento no tenía importancia, y el domingo o el sábado, cuando yo me acordara, ya no habrían quedado entradas. Y eso me da mucho que pensar cuánto de lejos o de cerca podemos tener un sueño, podemos estar de cumplir nuestro sueño por una decisión que podemos tomar un día, que es un día normal, a una hora normal, sin ninguna importancia, pero esa decisión lo puede cambiar todo. Y en mi caso lo cambió. Yo compré la entrada. Yo la compré, la imprimí. Pero ahí me perdí, perdón, Borja. Estaba sold out. ¿Cómo compraste la entrada? No, porque yo compré la entrada jueves. Ah, tienes razón. Y el fin de semana, cuando fui, ya estaba todo agotado. Claro, yo me lo planteo. Claro. Si yo hubiera esperado, lo importante de esta experiencia, de este momento, es si yo hubiera esperado 3 días, no habría comprado la entrada y mi vida no habría sido la que es. No habría descubierto mi sueño, ¿no? Pero bueno, pasaron los meses hasta que llegó 16 de abril, el sábado. Yo recuerdo ese día como uno de los días más bonitos de mi vida, ¿no? Me han marcado y me marcarán siempre, ¿no? Me voy al Teatro Real, recuerdo que me impactó mucho, el sitio es muy bonito, es un lugar emblemático, espectacular, con una energía súper bonita. Recuerdo sentarme en mi butaca, a las 8 empieza el concierto. Y ¿estaba solo? Estaba con mi hijo y con la que era mi mujer, mi exmujer. Ok. Y en esto que empieza el concierto y yo empiezo a sentir cosas. De hecho, yo recuerdo la primera hora, de 8 a 9, recuerdo como estar diciendo, wow, es impresionante. Es decir, ¿cómo que he hecho yo todos estos 35 años que no he disfrutado de algo así, ¿no? Pero bueno, la vida, las empresas, el trabajo, te había llevado por otros derroteros. Pero de repente, lo recuerdo perfectamente, veo que se apagan todas las luces del Teatro Real, veo como entre sombras se levantan los músicos que estaban acompañando a Ludovico y se queda Ludovico solo. En ese momento se enciende un foco sobre el piano, que es una parte muy característica de los conciertos de Ludovico. Hay un momento que él toca solo. Y en ese momento él empieza a tocar el piano y empieza a tocar los primeros acordes de Nouvelle Yankee, la canción de la lotería. Y en esto que yo empiezo a sentir un escalofrío, empiezo a temblar. O sea, yo siento como una descarga eléctrica, como si un rayo entrara por la cabeza y salía por los pies. Empezar a temblar es una situación indescriptible. Solamente si lo vives puedes sentir y explicar lo que yo viví, ¿no? En esto que de repente yo me recuerdo cerrar los ojos mientras que Ludovico toca y empieza a ver pasar imágenes muy rápido. Yo de hecho llegué a pensar, pues es mi momento, me voy a morir. Es decir, veía pasar imágenes como muy rápidas, como si fueran flashes. En esto que se para una imagen
y veo como alguien a lo lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, veo un puntito como si alguien estuviera tocando el piano. Y de repente la imagen se acerca, abro los ojos y me veo yo tocando el piano, como si fuera una imagen premonitoria. Y yo en ese momento que abro los ojos, empiezo a escuchar una voz. Y lo he dicho en todas las entrevistas, en todos los podcasts, después de todos los conciertos, escuché una voz. Y no estoy loco. Es decir, sé perfectamente lo que sentí, sé perfectamente lo que escuché, y yo sé perfectamente que esa voz era mi voz, mi voz interior, era la voz de mi alma, la voz de nuestra alma que muchas veces intenta comunicar con nosotros, pero al final nosotros vivimos en nuestras vidas encerradas sin querer escucharla. Y yo ese día, por el motivo que fuera, por todo lo que había vivido atrás, por todas las experiencias vitales con mis empresas, con mi familia, con mi vida, en la infancia, en la adolescencia, por algo yo había llegado a estar ahí sentado en esa butaca. Y por algo yo había escuchado esa voz. Y recuerdo muy bien porque me transmitió un mensaje que duró 15 segundos y no la volví a escuchar nunca más, pero cambió mi vida por completo. O sea, todo lo que yo he hecho a partir de ese día, y mirar, tengo los pelos de punta, la piel de gallina, todo lo que viví, lo he vivido por culpa y gracias a esa voz. Me dijeron, hablo en plural porque el mensaje fue en plural, ¿no? Me dijeron, Borja, bienvenido, te estábamos esperando. Después de 35 años, por fin hoy has descubierto tu verdadero propósito de vida, que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de tu música. Claro, imaginaros mi cara, ¿no? Yo estaba entre aterrado y sorprendido, llorando de felicidad, pero no sabía por qué. Yo era ingeniero informático, te lo había contado. Yo nunca había tocado ningún instrumento, ni el piano, ni había estudiado música, no tenía ni idea absolutamente de nada. No sabía leer partituras, no sabía nada. Era, como yo digo siempre, era un perfecto ignorante de música. Pero yo había sentido algo tan bonito. O sea, lo que yo describo, el sentimiento que yo sentí esa noche, esa voz, para mí fue amor. Es que lo que mejor lo describe. Sentí un sentimiento profundo de amor hacia lo que era mi verdadero propósito. Y yo decidí que lo dejaba todo. Yo llegué a mi casa, le conté a mi familia lo que había vivido durante el concierto. Claro, bueno, mi hijo era muy pequeño y no lo entendió, tampoco lo intenté explicar con sumo detalle, como digo, era muy pequeño, pero mi exmujer me dijo que me había vuelto loco, que pues sí, bueno, en fin, entendéis, ¿no? Que cómo iba a estudiar piano, pero si no tenía ni idea, que cómo iba a dejar las empresas, digo, pero si llevas toda tu vida trabajando, tenemos una casa nueva, te funciona súper bien, ganas un montón de dinero, eres feliz con tu trabajo, y era verdad, yo era feliz con mi trabajo. Mis padres, mis amigos, o sea, todo el mundo se puso en mi contra, pero además de forma muy agresiva. Muy agresiva. Es decir, o sea, me dijeron vete al psiquiatra o medícate. Y claro, yo, desde el amor, como yo lo había vivido desde otro punto de vista, yo había sentido amor, no entendía por qué ellos sentían rabia. Y no lo podía explicar, era imposible explicarlo, porque para mí fue como un milagro, fue una conexión divina, llamarlo como queráis, da igual si eres ateo o creyente, yo hasta los 35 años fui ateo, de hecho mi familia es atea, y he sido educado en el ateísmo, y ahora mismo soy de las personas más creyentes del planeta Tierra, si no la que más. Pero yo viví esa experiencia, pero da igual, esa experiencia es válida para todo el mundo. Yo lo que sentí fue amor, fue seguridad, yo sabía que iba a poder aprender a tocar el piano, y yo sabía que me iba a dedicar a ello, y yo sabía que algún día tocaría delante de miles de personas. Y hoy, que estoy hablando con vosotros, hemos pasado de las 92.000 personas. Y esa es la historia real que hay detrás. Una consulta de parte de tu historia al momento en que vas al Teatro Real, lo escuchas, tienes esta sensación de revelación, vives esta experiencia, pero luego tomas una decisión. Vamos a entrar, por favor, en el momento en el que vives la experiencia, al periodo en que decides hacer el cambio, porque me imagino que no, o no sé si fue inmediato, no sé si fue al día siguiente, no sé si fue a los 15 días, al mes. Platícanos cómo fue tu proceso de metamorfosis y de transición. No ahora, vamos a hacer un corte, ¿Vale? Y al regreso, Borja nos cuenta desde el momento en que tiene la iluminación y tiene esa sensación
de que llega un mensaje al punto en que decide, aquí voy, hago el cambio. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, Borja, antes del corte nos comentaste cómo fue la experiencia al momento en que entras al Teatro Real, al momento en que escuchas Nuvole Bianche y la sensación, todo lo que percibes y todo lo que sientes como experiencia que te identifica y te lleva a tu nuevo propósito. Desde el momento en que lo percibes hasta el momento en que lo hiciste realidad, ¿cómo fue ese cambio y cuánto tiempo pasó? ¿Cómo ocurrió? Pues mira, lo que es la decisión, yo la tomé en el concierto. Porque lo que yo sentí fue algo que supera todas las capacidades de comprensión humana. Yo la decisión real, la tomé en el concierto. La comunicación a mi entorno fue al día siguiente. De hecho, yo al día siguiente, para que os hagáis una idea y hago un pequeño adelanto de lo que estaba antes contando, yo tuve la suerte de que mi hijo, el año antes del concierto, me pidió ir a clases de piano. Era pequeño, yo le dije que en la vida hay que probarlo todo, yo le apunté durante un curso y al acabar el curso me dijo, papá, no me gusta. Pero bueno, teníamos un piano. Si yo no tuviera ese piano, yo no estaba aquí. Por eso, yo el día siguiente del concierto, era domingo, porque el concierto fue el sábado, yo empecé a probar con el piano de mi hijo. Y empecé a tocar Nuvole Bianche. De hecho, la voz que nunca más escuché se convirtió en música. Yo escucho música en mi cabeza muchas veces sin ningún sentido. Y luego empiezo a componer. De ahí vienen mis discos. Y he compuesto ya 5 discos. Viene de esa música. Y yo me di cuenta de que ese es mi propósito. Entonces, desde el día siguiente, yo empiezo a hablar con todo el mundo de mi entorno para decirles lo que yo he vivido, lo que yo he sentido y lo que voy a hacer. Yo voy a dejar mi trabajo. Voy a dejar absolutamente todo. Matizo, que es algo importante porque las entrevistas muchas veces se malinterpreta a lo mejor lo digo muy efusivo. Yo no dejé a mi familia. Mi familia me dejó a mí, que no es lo mismo. Mi familia, mi entorno, mis amigos, mis padres, mi exmujer, incluso mi hijo durante un tiempo, decidieron que yo estaba loco. Y entonces decidieron que yo no tenía que estar en sus vidas, pero no fue al revés. ¿Vale? Que eso es importante. Yo al final me quedé solo. Sin apoyos de ningún tipo. Solamente porque si yo me acercaba a la familia, solo recibía golpes. Entonces yo decidí dejar. Empecé a hablar con mi socio. Le dije, mira, se llama Marcos. Digo, Marcos, me ha pasado esto. Tenemos que hacer algo. Era 2016. Teníamos la empresa recién, llevábamos 2 años con ella. Dije, bueno, te voy a intentar apoyar en lo que pueda. Pero yo en ese momento empecé a tocar, tocaba todos los días, 4 o 5 horas, durante los primeros meses. Ya en 2017, a los pocos meses del concierto, decido trabajar en teletrabajo, en casa, para poder dedicar más horas. Y ya llegó un momento, en el 2017, a los pocos meses, que ya le dije a mi socio, no tiene sentido seguir trabajando. Porque al final, estás trabajando tú, pero estamos cobrando los dos. Y no me parecía justo. Entonces le dije, quédate con la empresa, yo me salgo, yo voy a dedicar 8, 10, 12 horas al día a tocar. En ese momento me separé, estábamos en vía de separación, y yo decidí venderlo todo. Vendí todo lo poco que tenía. La casa, el coche, mis participaciones en la empresa. No era directivo de Microsoft. Yo no vendí por miles de millones, ni por cientos de millones, ni siquiera por cientos de miles de euros. Estamos hablando de que yo vendí como una persona de clase media y conseguí mis ahorros. 80, 90 mil euros. Eso es todo lo que yo tengo después de 40 años casi trabajando. Y yo con ese dinero, en el 2018, decido empezar a emprender. Estoy estudiando durante un par de años en casa, con tutoriales de YouTube, con videotutoriales. Me leo algún libro sobre música, veo muchos músicos,
vídeos de muchos músicos cómo interpretaban para ver cómo ellos interpretaban y cómo interactuaban con el instrumento, con el piano. Y yo empiezo a aprender a tocar el piano hasta que en 2019, antes de verano, el 4 de junio, hago un concierto, mi primer gran concierto en un teatro en Valencia, en el Ateneo, y para mí fue una experiencia sublime, sublime. O sea, ahí decido que tengo que que tengo que crear una gira y que tengo que empezar a hacer conciertos. Entonces empecé con mi primera gira en 2019 finales, pero claro, ya sabéis lo que pasó en enero de 2020. Pandemia. Realmente mi carrera como músico empezó en julio del 2020 cuando se volvió a abrir la pandemia. Me preguntaréis cómo pude hacer esos conciertos. Pues yo intenté llamar a teatros, llamar a promotores, llamar a distribuidores. Claro, todo el mundo decía que estaba loco. O sea, yo llegué a un momento que me lo iba a creer. Digo, a ver si voy a estar loco de verdad. Porque claro, todo mi entorno me deja de lado. Todo el sector musical no entiende nada. Dicen que es imposible, que con 40 años es imposible. No me dejan los teatros, no me dejan nada. Entonces, ¿qué hice? Y esto es el key de la cuestión. ¿Qué es lo que hice? Pues emprender. Si lo que había hecho toda mi vida desde los 16 años era emprender, pues estudié cómo funcionaba el negocio musical. Es decir, estuve días, semanas, meses estudiando cómo funciona un promotor musical y me creé mi empresa de promoción musical, pero para promocionarme a mí exclusivamente. Entonces me puse la gorra de músico, que es lo que yo quería ser, y mantuve, por desgracia, porque no quiero hacerlo, la gorra de empresario o emprendedor. Y lo que hice fue crear un plan de negocio. Dije, bueno, a ver, quiero hacer conciertos, quiero que me vean cientos, miles, decenas de miles de espectadores, pues hacer un plan comercial. Vosotros sabéis de esto mucho. Estrategia de negocio, gastos, ingresos, y monté una empresa de producción pura y dura. Y así, junto con una socia con la que trabajo, empezamos a crear grandes espectáculos y empezamos a girar por España y ya llevamos 425, creo. ¿Cierto? Oye, todo el mundo estaba en tu contra. En algún momento pensaron o te dijeron que estabas loco. En ese momento, pues estabas al borde de la separación matrimonial. Nunca dudaste. Nunca dijiste, oye, a lo mejor sí me estoy acelerando, a lo mejor me estoy aventando y puedo tomar esto como un hobby, tocar los fines de semana con mi familia, con mis amigos. No. Y el origen de mi rotundidad en la respuesta viene de ese día 16 de abril. O sea, como os dije antes, lo que yo sentí viendo a Ludovico, escuchando esa voz, que no tengo ninguna duda que para mí fue un mensaje del cielo. O sea, yo lo que sentí fue tan potente, de verdad, es que es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil explicarlo, pero soy una persona que no tiene ningún ego, ninguno, súper humilde. Y la gente que me conoce lo sabe, incluso la gente que viene a mis espectáculos. Pero yo tuve la seguridad absoluta de que estaba en el sitio que tenía que estar. Entonces, claro, no tenía ningún miedo. Y de hecho, durante todos estos años, desde ese día, que han pasado ya 8, parece como que he estado guiado. Todos los pasos que he ido dando es como si hubiera alguien o algo, o una fuerza, una energía que me fuera guiando paso a paso, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero nunca, 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 nunca tuve miedo. A veces me he caído en estos años, un montón de veces, pero ¿quién no se cae? O como empresario o como emprendedor en todos los años anteriores, muchas veces me he caído. Ya tengo hasta costras de caerme y levantarme. Los empresarios, los emprendedores o los directivos como vosotros tenemos costras de estar cayéndonos y levantándonos. Pero al final mi forma de ser siempre fue así, desde pequeñito, y incluso cuando me insultaban en la escuela, yo siempre reaccionaba bien, desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión, desde mirar hacia adelante, desde seguir avanzando, desde caminar. Y lo único que hice fue caminar. Y cuando ahora estoy tocando en un concierto, y yo mientras toco, hace 2 días estuve en un concierto, el último, estoy tocando y escucho a la gente llorar, un teatro lleno, 1000 personas, y los escuchas llorar, me di cuenta de que esa decisión que tomé era acertada. De hecho, mi familia, incluso mi exmujer, me pidió perdón. O sea, me llamaron para pedir perdón. Y yo les dije que no tenía nada que perdonar. Al final ellos sobraron como humanos, hicieron lo que tenían que hacer en ese momento. Fue su decisión.
Yo no les tengo ningún rencor. Hombre, me hubiera gustado que me apoyaran, evidentemente, como cualquier ser humano, ¿no? Pero ellos hicieron lo que tenían que hacer, al igual que yo hice lo que yo tenía que hacer. Entonces, bueno, pues como os digo, yo siempre he tenido la seguridad de que iba a conseguirlo, y hoy las pruebas me han dado la razón. O sea, el destino y el futuro y la vida me han dado la razón, y ahora entiendo por qué, ¿eh? Porque realmente mi propósito va mucho más allá. Yo no hago esto para ganar dinero. Para ganar dinero ya hacía mi anterior trabajo. Yo hago esto para emocionar a las almas de las personas, para que las personas sean felices, para que persigan sus sueños, para que, como os decía al principio del podcast, antes de empezar a grabar, porque ya ha llegado el momento de las historias bonitas. Si la vida ya está llena de miseria y de pena y de guerras y de muertes y de hambre y de niños que lo pasan mal, si es que eso ya está lleno. Pero de historias como la mía y de historias como otra mucha gente, de esas faltan historias. Y por eso es lo importante de estar con vosotros hoy aquí. Porque sois el primer podcast a nivel internacional en el que participo. Es que creo que esa historia se tiene que conocer no solamente en España, y en Latinoamérica. Si es que además compartimos la sangre, compartimos el idioma, la cultura. Es muy importante que este mensaje llegue a todo el mundo. Y por eso estoy aquí. Este mensaje llegue a todo el mundo, y para mí esa frase que acabas de decir tiene un peso muy importante, porque seguramente son miles, si no millones de personas que deben haber tenido, llámalo epifanía, llámalo Epifanías. un aha moment, llámalo como queramos llamarlo, pero que en un momento dado el entorno, la racionalidad, el miedo al cambio probablemente limitan y deciden, no, yo prefiero seguir en el camino en el que teóricamente está escrito: estudio, formo, trabajo, me jubilo y me muero. En este caso decidiste romperlo, y me llamó mucho la atención una frase que dijiste: me volví creyente, cuando había sido criado ateo. Que ahí, por ejemplo, me identifico mucho contigo, porque también yo fui criado ateo, pero hoy en día me parece que ser ateo o ser absolutamente religioso es prácticamente lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, hoy me considero más bien como un agnóstico, porque siento que no sé identificar si hay algo más allá, porque puede ser algo demasiado grande como para yo sencillamente decir, no, es que no existe, o no, es que sí radicalmente existe, se llama Roberto. Hoy en día, tú como creyente, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Hay alguna corriente religiosa que te sientes vinculado? ¿Cómo has manejado esa parte de la creencia? Pues fíjate, no hay ninguna corriente religiosa. Realmente siempre hablo de mi creencia como parte espiritual. Yo siento el universo como una energía. Yo la sentí ese día. Y claro, y soy de mente científica. He estudiado ingeniería. Mi mente solo funciona con ceros y unos. Claro, soy mente científica, matemática y física, punto. Pero claro, los científicos también somos pragmáticos, pero también somos experimentadores. Cuando tú experimentas algo, no puedes negar la existencia de eso, porque tú lo has vivido. No les sabrás poner un nombre, como tú has dicho, ¿no? Yo no sé ponerle nombre, pero yo sé que es algo más. Yo sé que es algo más por todo lo que he vivido este camino, estos 8 años. O sea, es francamente imposible, desde mi punto de vista, que si no hubiera algo más que a mí me hubiera guiado, yo haya llegado hasta donde he llegado. Es que hay tantas cosas que podrían haber salido mal que yo no habría llegado. Y cuando digo yo, me refiero a cualquier persona que actúe de la misma forma que yo. Una persona que descubra su propósito y lo alcance a través del amor, a través del trabajo, a través de la satisfacción, a través de entregarte a los demás, yo estoy convencido de que va a conseguir igual. Y no hablo de tocar el piano, hablo del propósito que sea. El vuestro es el de comunicar historias y el de llegar a la gente de otra forma distinta, a través de las historias. Pero ese también es un propósito. Y al final, las cosas van saliendo conforme al plan nuestro o a otro plan, pero van saliendo. Y yo, en mi caso, no me considero el creyente de ninguna corriente. Es cierto que, bueno, respeto mucho mi cultura cristiana, como no podría ser de otra manera, pero yo sí, o sea, soy defensor desde que era pequeño, cuando me consideraba ateo o agnóstico, como tú decías, de que si
algún día se demuestra que existe un Dios, existirá uno. No habrá uno por cada cultura, por cada religión, porque bajo mi punto de vista ni eso no computa en mi cabeza, no, me cortocircuita. Si algún día le demostramos que existe, existirá uno. Por lo tanto, eso, llamémosle energía, llamémosle Dios, llamémosle universo, conciencia suprema, llamémoslo como le llamemos, para mí es algo que guía el designio de nuestra vida. Y que si prestamos atención y meditamos y nos conectamos con nosotros, con nuestra esencia, con nuestra esencia como seres humanos, yo estoy convencido de que la gente escucharía esa voz. Y esa voz a mí me transmitió ese mensaje y por eso estoy aquí. Pero todo el mundo, con independencia de qué religión practique, yo creo que al final todos hablamos de lo mismo. Hablamos sin saber, hablamos sin entender, pero hablamos desde el amor y la fe. Y creo que es lo más importante, ¿no? La fe. Yo estoy aquí por la fe. Yo tuve fe en que iba a llegar hasta aquí. Tanta fe tuve que me costó toda la vida. Pero también Jesús le costó la vida, su fe. Es decir, y yo he llegado hasta aquí. Y solo me he movido por la fe. Yo tenía la certeza, la seguridad de que iba a conseguirlo. Y que iba a conseguir emocionar a la gente. Y yo, ya te digo, miles de personas me escriben en las redes para contarme sus proyectos y sus sueños. Y muchos se han lanzado después de venir a mi concierto. Y me han escrito años después. Claro, eso es lo que yo he venido a hacer en vida. Eso, conseguir que la gente tenga fe. En sus vidas, en sus sueños y en su felicidad. Y bueno, nosotros llegamos contigo justamente por un video, por las redes, porque viendo un video donde te entrevistaban, donde contaban tu vida, yo estaba, de verdad, estaba acostado con mi esposa al lado, veo el video y le digo, yo tengo que entrevistar a este amigo. Sí. Así, de verdad. O sea, tengo que hablar con él. Y eran épocas de Navidad, y en Navidad estábamos intercambiando mensajes porque la idea de tenerte aquí, pues fue algo que se me metió en la cabeza y de verdad que ha sido impresionante y esta plática, créeme que ha valido mucho la pena. Oye, ¿cómo ves, Borja, tu futuro como pianista, pero también como emprendedor musical? Porque al final, en estos años te has transformado de comenzar con el teclado de tu hijo, a ser un pianista de grandes conciertos, pero a ser un promotor, a tener espectáculos. ¿Te ves promoviendo a otros artistas? ¿Te ves empujándolos a que sigan sus pasiones? O sea, me veo empujándoles desde mi historia, pero no desde mi conocimiento empresarial. Porque yo realmente, y lo digo con el corazón en la mano, con la mano en el corazón digo que no quiero ser empresario del piano. Es que lo estoy haciendo por obligación, lo estoy haciendo porque nadie me ha apoyado aún. Ninguna gran empresa, ninguna gran discográfica. Si no, yo no lo estaría haciendo. Mi pasión está en tocar, en componer y en subirme a los escenarios para emocionar a la gente. Todo lo que haga fuera de ahí, estoy perdiendo el tiempo y estoy perdiendo fuerza en mi propósito. Eso lo tengo claro. Ahora bien, mi historia emotiva a otras personas. Por supuesto, a otros músicos también, claro que sí. No tengo ningún problema y he dado charlas y las seguiré dando. ¿Vale? Yo, para contar mi historia, para contar cómo yo lo he hecho, para que otras personas puedan hacerlo. Eso por supuesto. Pero yo mi intención es que de aquí a un periodo, espero que corto, pueda una discográfica, una gran promotora, coger mi carrera y ponerla en el circuito internacional. Y ya os digo, no para ganar más dinero, sino para llegar a más personas, que no es lo mismo. Yo tengo 2 consultas. La primera es, ¿cómo es un concierto de Borja? Sí. Cuando digo cómo es, yo creo que pocas veces en mi vida he ido a un concierto de piano, contadas veces, creo que he sido 2, para ser exactos. Y recuerdo algo muy majestuoso. Llegaba, como dices tú, se apagaban las luces, el piano, pam, pam, y cada quien a su casa. Mi pregunta es, ¿cómo es un concierto? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se realiza? Y la segunda es, si tienes pensado dar un concierto en México. Claro, queremos mira, verte aquí. Por supuesto. Pues te voy a responder a la segunda. Yo desde que, y luego te respondo a la primera, desde que estoy en este mundo de la autopromoción, como os podéis imaginar, he escrito y he llamado a cientos, no sé, iba a decir cientos de miles, no cientos, pero miles de personas seguro, Tanto es así que yo he tenido una videollamada desde este estudio, cuando tengo aquí el piano de cola, con Ocesa.
que es una de las empresas más grandes del mundo, por lo menos en México y Latinoamérica, para intentar llegar. Yo claro que quiero ir a México, yo quiero ir a todo el mundo, pero para mí México sería especialmente bonito por lo que contiene a nivel familiar, ¿no? Aunque yo no haya vivido de vuestra cultura. A mí me encantaría, y yo además creo que tendría muchísima aceptación la historia. Y encima compartimos cultura, compartimos sentimientos y compartimos idioma. Y yo creo que eso es muy bonito y muy importante a nivel cultural, ¿vale? Y entonces, volviendo a la primera pregunta, ¿cómo son mis conciertos? Pues todo lo contrario a lo que tú te imaginarías que es un concierto de piano, que es lo que tú me has descrito. Mis conciertos de piano son precisamente lo contrario a un concierto de piano al uso tradicional. Yo lo llamo como una experiencia. De hecho, son experiencias. Así se venden. Experiencias. Dream, el último espectáculo que vamos a empezar en gira ahora, sí, el anterior se llamó Musical Experience y ahora se llama Borja Niso Dream Experience, una experiencia de ensueño, ¿no? Y en él no solamente estoy yo, no solamente está el piano, está una serie de seres mágicos. Hay una élfica, que es chelista, hay una protectora de los sueños, que es una maga, que es una actriz, que va contando la historia de nuestro mundo, de nuestro mundo de los sueños, a los asistentes. Tenemos a la reina Luciérnaga, que es un ser mágico que canta y que hemos puesto letra a algunas canciones para poder contar cómo es vivir en el mundo de los sueños, que es donde yo vivo, para que la gente se anime. Entonces, diríamos que nuestros espectáculos, que no son cortos, duran 2 horas, 2 horas y cuarto, son espectáculos dentro del mundo del teatro musical. Si habéis visto alguna vez un musical, en el que hay grandes vestuarios, videoproyección, mucha iluminación. Nosotros jugamos muchísimo con la iluminación, con la proyección. Jugamos mucho con todo lo que son los impactos visuales. El piano es una cosa más. Pero fíjate que el piano, siendo el centro, no es el centro. De hecho, mi piano y yo estamos siempre a un lado colocados. Porque todo lo que sucede en el centro del escenario, donde no estoy yo. Evidentemente la música lo envuelve todo, ¿no? Porque por eso vamos con muy buenos equipos de música, de sonido, para que el espectador escuche la mayor calidad posible de sonido. Pero sí te diría que son conciertos muy diferentes. Para mí son experiencias. Son experiencias. Experiencias. Oye, Borja, y a ver, después de todos estos años, 8 años, después de ese momento de noviembre del 2015, donde la canción o la música de Ludovico Einaudi te marcó, ¿has tenido la oportunidad de conocerlo? No. He escrito varias veces a su agencia de management. De hecho, fui a Milán justo el año antes de la pandemia para intentar conocerle después del concierto. Pero bueno, justo esa mañana me dijeron que había habido un problema, no sé si personal, familiar, no sé, y que finalmente no se podía quedar. No lo volví a intentar hasta que hace 1 año y medio, yo creo que fue el año pasado, este año no, es el pasado, no el anterior, que volvió a España y volvimos a contactar con su agencia de representación y no fue posible. Entonces, bueno, sé que conoce mi historia, sé que se la han contado, sé que se la han transmitido, sé que él le emocionó, le pareció algo bastante sorprendente y bastante emotivo. Sé que está muy... Es que no sé cómo expresarlo. Te iba a decir que está de acuerdo. No me refería a que estuviera de acuerdo, sino... O sea, que está como muy sorprendido porque historias como la mía no hay ninguna. O sea, no hay nada parecido en el mundo. O sea, podemos decir que en este caso concreto soy la única persona en el mundo que hace lo que hace. Y que lo hace gracias a él. Entonces, claro, a eso él le ha sorprendido. Es cierto que tampoco he ido más allá para intentar forzar, conocerle. Yo al final, de hecho, fíjate, si es que no quiero ni siquiera hacerme una foto. Yo lo que quiero es poder mirarle a los ojos, como os estoy mirando ahora, aunque sea a través de las redes, y darle las gracias. Gracias. No quiero nada más. Porque él tiene su vida, tiene sus pensamientos, y yo tengo los míos, yo me encierro aquí con el piano muchas horas, todos los días, pero sí que le quiero dar las gracias. O sea, quiero que lo sienta de verdad, no con una carta o con un vídeo, sino en persona, tomando un chocolate con churros. Qué bueno. Seguro que se te va Seguro. a dar. Eso está escrito. Yo creo que sí. Borja, vamos a hacer ahorita una inmersión en lo que es más de tu vida personal, pero ahora orientado a lo que son las llamadas preguntas obligadas de cuentos corporativos.
Y dicho esto, yo no puedo dejar de hacerte la primera pregunta de rigor, que es si a Borja le gustan los cuentos. A mí me gustan mucho, mucho los cuentos. Por supuesto que sí. ¿Alguno en particular que recuerdes con especial interés o atención o cariño? No sé, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho de pequeño Peter Pan. Me encantaba Peter Pan. Me ha gustado mucho siempre el mundo de Disney. Bueno, es que me sigue gustando. Veo las películas 7, 8, 15 veces. Me encanta el mundo del ensueño. Yo creo porque me gusta un poco la magia, ¿no? La magia de los sueños. Y yo creo que los sueños, que es lo que yo vivo, viven mucho en los cuentos. Pero de pequeño me gustaban todos los cuentos. Yo recuerdo que mi padre me contaba cuentos, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, y siempre me han gustado. Creo que ha sido parte de mi infancia y parte de mi inocencia, que sigo siendo inocente con 44 años. Oye, Borja, ¿algún libro que nos recomiendes? Puede ser un libro de negocios o puede ser una novela que te haya marcado, algo que tú disfrutes. Sí. O de música. Yo he leído muchísimo, porque me encanta la lectura, sobre todo de la novela de ciencia ficción, la novela policíaca. Pero fíjate, yo para este podcast, bajo mi punto de vista, no sé si alguien lo habrá dicho, me imagino que sí, a mí el libro que más me ha marcado en mi vida es un libro que ya tiene bastantes años, como 70 años, 80 años, que es El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. No sé si lo conocéis, lo habéis leído. Sí. A mí es el libro que me lo leí hace un montón de años y me lo leí varias veces, ¿vale? Para mí es el libro que más me ha marcado en mi vida y que yo recomendaría leer a todo el mundo, y voy más allá. Creo que describe perfectamente el sentimiento de amor que yo describí, que he intentado describir el 16 de abril, que yo sentí. Ese libro es... O sea, tendría que darse más en las escuelas y menos otras cosas que no aportan verdades a la vida, ¿no? Y yo creo que es el libro más bonito, y mira que es un libro muy fino, o sea, que te lo lees en media hora. Que es el libro más bonito que me he leído y al mismo tiempo el libro más corto, pero me pareció precioso, o sea, y lo he recordado ahora, yo ya hace muchos años que me lo leí, lo recordé durante esta época que he leído, me lo he vuelto a leer, y yo, fíjate, sería el libro que diría para vosotros, en este momento. Borja, ¿hay alguna aplicación móvil o algún gadget que tú puedas recomendar? Probablemente algo que esté vinculado a la música y que le pueda enseñar a tocar, o algo completamente distinto que uno podría imaginarse. Pues fíjate, no soy mucho de gadgets, es decir, para que veáis, por no tener, tengo unos cascos antiguos de cable, o sea, no tengo nada, no, las tecnologías, fíjate que es raro, que soy ingeniero, nunca me han gustado, utilizo el móvil para trabajar, pero fíjate, a nivel de piano sí que os voy a decir algo, porque me lo pregunta muchísima gente. Hay aplicaciones, hay un montón de aplicaciones, hay varias empresas que las han creado, que ayudan un montón a aprender a tocar el piano de forma muy visual, porque te aparecen las teclas como del piano coloreadas, la mano izquierda, la mano derecha, y además te simplifica los temas. Puedes tocar cualquier canción del mundo, están todas, y además con la complejidad que tú quieras o puedas. Necesito nivel principiante 0, pues te aparece hiper sencilla, y además te reconoce lo que vas tocando, para que puedas aprender poco a poco, conectarlo a un piano eléctrico. Eso lo he visto, la he probado, y un montón de gente que me sigue, que me ha preguntado para sus hijos, sus hijas, que quieren aprender. Fíjate que yo, a nivel musical, sería lo que yo recomendaría, pero a nivel personal, mi alma lo que me obliga a decir es que los seres humanos necesitamos desconectarnos de las tecnologías y conectarnos con los seres humanos. Eso es lo que siento la obligación moral de decir. Oye, Borja, 2 o 3 músicos latinoamericanos, vamos a cambiar un poco la pregunta, ¿no? 2 o 3 músicos latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir. Joder, a mí me gusta, es que me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la música de baile. Yo diría Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, diría... es que fuera ya, como lo que más escucho ahora es piano, y no conozco ningún pianista reconocido, porque lo que escucho más es música clásica más americana, inglesa. No sabría, o sea, no te podría decir... Es que para mí mi referente, por ejemplo, es Juan Luis Guerra. Lo he escuchado mucho y lo escucho mucho. De hecho, este fin de semana estuve haciendo un fin de semana con mi hijo de juegos y escuchábamos Juan Luis Guerra.
en casa. Es decir, no sé, no tengo, ya no te podría decir. No, porque no escucho. Y un pianista, no importa la nacionalidad. A mí el pianista que más tú- me gusta, que está muerto, pero que más me ha gustado y el que más me ha enseñado es Glenn Gould, que tocaba Bach. Para mí, su forma de interpretar, de hecho, bueno, tenía un problema de espalda. No sé si habéis visto un pianista que tocaba con una silla. Hablo de hace muchos años, que tocaba en una silla porque no podía tocar en banqueta porque necesitaba tener la espalda apoyada por un problema, ¿no? Para mí es el pianista que más me ha enseñado a interpretar el instrumento. Y otro pianista que está vivo y que he visto, de hecho fui a verle en Madrid, en el Auditorio Nacional hace poquito, es Sokolov, ruso, y que interpreta Chopin, bueno, interpreta obras clásicas. A mí me encanta cómo interpreta principalmente Chopin, es lo que más me gusta de su interpretación. Me gusta mucho, por ejemplo, Hans Zimmer a nivel de bandas sonoras, creo que transmite muchísima energía, muchísima energía. Fíjate, de pequeño he escuchado a Michael Nyman, que fue el compositor de la película El piano, no sé si la llegasteis a ver. Yo era pequeñito, será de finales del 80, más o menos, de los años 80, y es alguien que me ha influido mucho. Philly Glass, no sé si lo conocéis, son muy diferentes a Ludovico. Ludovico para mí es el que me ha inspirado, pero sin embargo es como hace una música como muy meditativa, muy con una línea muy plana, y a mí, por ejemplo, me gusta la música muy enérgica. De hecho, mis composiciones para piano son muy enérgicas. Hay muchísimas curvas de emoción, ¿vale? Y estos pianistas que os estoy diciendo, todos tienen como mucha energía, tienen como mucho cambio, ¿no? De dinámica a la hora de interpretar. Pero para mí los dos principales yo diría que es Glenn Gould y Sokolov. Bueno, y Borja, una pregunta que realmente tiene el truco, porque no es una pregunta, son dos preguntas en una. Vale. Dentro de este viaje, y no digamos solamente los 8 años de lo que ha sido el cambio de tu vida, sino a lo largo de tus 40 y tantos años, ¿qué lecciones te llevas? Pero sobre todo, suponiendo que tuvieras la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué harías si pudieras comenzar de nuevo? Pues la verdad es que me han preguntado alguna vez esto y yo diría lo mismo que digo siempre, yo no cambiaría nada. Yo realmente pienso, porque mucha gente me pregunta, joder, Borja, si hubieras descubierto de pequeño lo del piano, yo estoy seguro que si yo hubiera descubierto de pequeño no habría llegado donde llego. Porque yo realmente soy quien soy por todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo. Es decir, no podría haber llegado a mi propósito sin haber vivido todo lo que he vivido. Yo no cambiaría nada, de verdad. Yo solo pido una cosa a la vida, o al mundo, al universo, o a este Dios que hablábamos antes, ¿no? Sea lo que fuere. Que me dé muchos años de vida para poder seguir transportando a la gente al lugar de los sueños, para poder seguir tocando y seguir emocionando. ¿He llegado un poco tarde a la música? Sí, he llegado con 40 y tantos años. Sí. ¿Es tarde? No. Mi mensaje es lo que dice, ¿no? Que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Entonces no cambiaba nada, de verdad. Yo creo que si lo cambiara, no sería Borja Niso, la persona que está hablando hoy con vosotros, sería otra, mejor o peor, no lo sé, pero no sería la misma. Entonces, como estoy feliz como estoy y estoy feliz como soy, me quedo así, me quedo tal cual. Borja, pues de verdad, muchísimas gracias por este espacio, ¿no? Gracias por justo llevarnos un poco a este mundo de los sueños y de cumplirlos y compartir tu historia, que es impresionante. Y de verdad, esperamos pronto tener la oportunidad de verte aquí en México. Ojalá. Y de que nos compartas un poco de estos espectáculos. Ojalá. Y bueno, a ti, si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Así es, Borja, de nuevo también de mi parte muchísimas gracias, y a ti que nos estás escuchando también te lo agradecemos. Te invitamos a suscribirte no solamente al canal de YouTube para que estés al tanto cada vez que tenemos una nueva historia, sino que además te unas a nuestro grupo de WhatsApp, donde vas a encontrar a los amigos de Cuentos Corporativos. Ahí somos una banda que nos contamos, nos pasamos datos de historias, de información. Entonces entra en las notas de este episodio, ahí vas a encontrar el link para que puedas darle acceder a este grupo y pasar con nosotros. Y bueno, como siempre decimos,
las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, y todo cuento empieza con una había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Borjas, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a vosotros.